Buenas tardes a todos. Gracias a las autoridades por la invitación. Bueno, hemos tenido todos la suerte de escuchar al profesor Atilio Borón y en lo personal, no sé si lo mencionaba, alguien dirá casualidad, otros causalidad. La semana pasada pude escucharlo al doctor Leandro Despuyt en Santa Fe porque visitó la ciudad capital en el marco de la conmemoración justamente de los 30 años de democracia. Allí no solo pude conocerlo en aspectos de los cuales él hoy ha compartido con nosotros, que tienen que ver con sus 10 años en la actuación en la AGN, sino también en esas charlas que él comentaba, conocer aspectos testimoniales de su historia personal. Por eso, después de haber estado compartiendo un día entero, cuando llegué a casa, después de dar un beso a mis hijos y a mi señora, fui a buscar mi DNI. DNI que conservo de los 16 años y que ahí tengo el primer sello en el cual voté. Yo me acordaba que había votado en el año 1987, no me acordaba el día. Fue el 6 de septiembre de 1987. Tengo y conservo ese sello. ¿Y por qué digo esto? Porque a lo que reflejaba recién el doctor Despuyt, en el año 83 yo estaba cursando el secundario y estábamos precisamente en el segundo año de la carrera. Fui a un colegio católico, la Salle Jobson, allá en Santa Fe, y debo reconocer que rápido, de reflejos, el tercer, cuarto y quinto año que me tocó cursar, hicieron enormes esfuerzos por explicarnos qué era la democracia. Lo más emblemático que nos quedó a todo el grupo de los 3 cursos que compartíamos es que logramos que en el quinto año se llame elección del centro de estudiantes. Y se presentaron 2 listas y competimos. Por eso digo que la primera vez que voté fue en 1986. Y ¿quién lo hubiese pensado, si hago memoria, cuando iniciaba el colegio secundario, que eso iba a ser posible? Por eso hoy, después de haberlo escuchado a Atilio Borón en primer lugar, estas experiencias del doctor Despuyt, para mí es un orgullo compartir con ellos este temario. Quiero decirles que el presentador en Santa Fe terminó su alocución de esta manera. Dijo: el doctor Leandro Despuyt es un hombre necesario para la democracia. Democracia, que es el tema que nos convoca hoy. Democracia y control, así le han llamado el ciclo de conferencias, que me lleva a reflexionar sobre 2 temas. Democracia y control, 2 temas. Uno primero, quiero compartirlo con ustedes en un artículo, después les voy a mencionar cuál es el libro. Un autor que muy astutamente habla del síndrome de Pantaleón. ¿Qué es en el Estado el síndrome de Pantaleón? Bueno, recoge una novela de Vargas Llosa, que se llama Pantaleón y las visitadoras, donde, bueno, un capitán hace todo bien, ¿sí? Hace todo bien, pero para un objetivo supremo que es desdenable. Permítanme un párrafo de ese artículo, de este libro, se llama Estado y Administración Pública. El autor es Atilio Salas, y fíjense lo que dice. Otras veces, los logros instrumentales positivos quedaron diluidos en el saldo final del régimen político del que formaron parte. La reforma administrativa de Mussolini permitió que los trenes italianos llegaran a horario. Pero la puntualidad ferroviaria, ciertamente un logro importante, no mejoró el resultado general o el juicio histórico universal sobre el fascismo. ¿Y por qué traigo a reflexión esto? Porque a veces quienes estamos en los órganos de control tenemos la tentación primero de centrarnos en el control y no ver el contexto.
Fíjense la paradoja en la que podríamos caer. Control y democracia, como título. No, el título está bien. Hay que ver el contexto. Democracia y control. La segunda reflexión para aproximarnos al tema de los tribunales de cuentas tiene que ver con el enfoque organizacional. Cuando uno ve una organización desde un punto de vista administrativo, siempre van a encontrar un subsistema de control. Siempre. Pensemos en la democracia como un sistema organizativo social, ¿sí? Como un orden civilizado. Más que nunca se necesita de un subsistema de control. ¿Quiénes lo representan? Bueno, algo mencionó recientemente Disput cuando habló de la división trifuncional de poderes, un tema. Pero vi otros órganos que se dedican al control. Órganos que se dedican a controlar la recaudación de impuestos, Oficina Anticorrupción, la de el control del origen del lavado de dinero, y órganos que se dedican a controlar la percepción o recaudación, ¿sí? Y la erogación o el gasto o inversión público. Esos son, hoy en el país, los órganos de control externos en la figura que ya vamos a mencionar de los tribunales de cuentas o de las auditorías generales. Por eso la segunda reflexión al título, democracia y control, digo que democracia es control. Y no podemos pensar, no deberíamos pensar, una democracia, como diría alguien, entre comillas, sin frenos, por sobre el hecho de ser ágiles y rápidos en la ejecución. Parte de la democracia, parte del concepto y la definición de democracia es tener un subsistema de control. ¿Sí? Por lo tanto, diría que la segunda reflexión es al título del ciclo de conferencias: democracia, primero, es control. Dicho esto, me gustaría que hablemos de los tribunales de cuentas en la Argentina. Es muy difícil unificar, ¿sí?, aspectos de los tribunales de cuentas de la Argentina. Algo se dijo que es muy importante y que marca un cambio en el país. Primero, la ley 24.156, año 93, y después la reforma constitucional en 1994. ¿Por qué? Porque allí en la Nación, digamos, deja de existir el Tribunal de Cuentas de la Nación y se crea la Auditoría General de la Nación. Ahora, en el orden federal, ¿qué sucedió? Entonces, hablar de todos los tribunales de cuentas de una sola vez va a ser muy difícil. Sí, voy a tratar de hablar de aspectos comunes o que yo pueda sintetizar y explicarles para que se pueda comprender un poco mejor. El federalismo, ¿sí?, es mirar el mapeo de las provincias. Vamos a encontrar que han preservado las mayorías el formato de control externo como tribunales de cuentas, a excepción, ¿sí?, de la Auditoría General de Salta, que siguió la línea de la Ley Nacional y de la Constitución Nacional, o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? ¿En dónde podemos estar unidos todos estos órganos de control externos? Bueno, a través de un secretario permanente de tribunales de cuentas. De todos modos, las competencias y las instancias, puedo decirles que son muy diversas entre todas las provincias. A esto habría que sumar también la existencia de tribunales de cuentas municipales, ¿sí?, en algunas provincias. Por lo tanto, esta dificultad, ¿cómo la vamos a simplificar? Bueno, yo lo primero que quiero decir, algo que se dijo aquí. Si tan importante es el control como lo estamos diciendo, democracia es control, es que miremos si en las constituciones provinciales figuran un órgano de control externo, sea Auditoría General o sea Tribunal de Cuentas. Este es un dato muy importante a tener presente al momento de analizar el órgano de control que fiscaliza la percepción y la inversión de los recursos públicos.
¿Cuáles son las características comunes que tienen estos tribunales de cuentas, más allá del matiz que adquiera en cada provincia? Yo suelo decir por lo menos tres, después va a haber un cuarto, pero voy a empezar hablando de tres, después un cuarto, por lo menos que está en Santa Fe. Tres aspectos característicos que digo de producto público, servicio público que trasciende un tribunal de cuentas son el análisis de legalidad, las funciones jurisdiccionales y el análisis de la cuenta de inversión. Análisis de legalidad, funciones jurisdiccionales y el análisis de la cuenta de inversión. La cuarta, que después vamos a desarrollar, que no todas la tienen, está vinculada con las auditorías. Fíjense, auditoría de cuenta de inversión y auditorías, hasta ahora en general lo digo, son funciones típicas de una auditoría general. Entonces, ¿con qué nos encontramos o qué significa un análisis de legalidad para el Tribunal de Cuentas? Bueno, que todos los actos de gobierno, ¿sí?, sean sometidos a control del Tribunal de Cuentas. Y ahí aparece un mapa que es heterogéneo. Digo, ¿en qué momento se controla? Antes de la emisión del acto, durante, o como le llaman concomitante, la ejecución del acto, o después. Y ahí vuelvo. Hay que ver, cada Tribunal de Cuentas provincial tiene modalidades diferentes. ¿Sí? En el caso de Santa Fe, para poner un ejemplo, el control es posterior. ¿Sí? ¿Qué se analiza? Si el acto es legal, es decir, si es legítimo o no lo es. Todos los actos, en el caso de Santa Fe, no, es selectivo. Y el criterio de selectividad es selectivo y sobre actos que tengan efecto hacendal. ¿Sí? Y la selectividad se hace en función de la importancia económica. Características particulares de Santa Fe. Pero digo, hay control de legalidad sobre los actos del sector público provincial. Es posterior, pero no todos los tribunales lo tienen así. Análisis de legalidad, una característica típica de los tribunales de cuentas. La segunda, decía las funciones jurisdiccionales. Nosotros más coloquialmente le llamamos la renditiva. ¿Qué significa esto? Bueno, que se habló de presupuesto aquí, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo simple. Los ministerios reciben partidas y tienen que rendirlas. O sea, cuando se aprueba un presupuesto hay que ejecutarlo. Hay responsables de la ejecución de ese presupuesto. Ellos reciben las partidas, ejecutan el presupuesto. El tribunal a esos responsables les fija el tiempo y forma en el cual deben presentar esa rendición de ingresos y ejecución para su análisis. En el caso de Santa Fe, estas rendiciones son trimestrales. A partir de allí, ¿qué puede pasar? Bueno, que el tribunal haga un examen, debe hacer un examen, y lo que puede pasar es que la apruebe, que esté conforme esa rendición, o lo que puede pasar es que no la presenten, o que lo que se presente sea aprobado parcialmente. Cuando no se presenta, vamos a suponer, o lo que no se aprueba, genera lo que se denomina un juicio de cuentas. Esa es la función jurisdiccional, diría más importante, que tiene el Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque puede exigirle el pago, ¿sí?, a ese responsable que recibió el dinero, de restituirlo. ¿Qué pasa si no lo restituye? Bueno, se judicializa, pero con una característica, y esto se hace a través de Fiscalía de Estado, que ese juicio de cuentas ya tiene características de título ejecutivo. Es decir, va por una vía sumaria, rápida, como si fuese, digo, un pagaré, y no necesita ordinarizarse, es decir, abrir un proceso largo, para ponerlo en términos muy sencillos. Segunda característica importante, típica de los tribunales de cuentas. La cuenta de inversión, lo que quiero decirles, como es el caso de Santa Fe, bueno, tres características que están en la Constitución, pero que están muy bien. La Constitución de Santa Fe es del año 1962. Fíjense, te dice quién la presenta, el gobernador. Te dice quién la controla previamente, el Tribunal de Cuentas, que tiene rango constitucional. Y te dice quién la aprueba o la desecha, que es la legislatura, el Parlamento, es decir, la voz del pueblo. Después la ley se reglamenta. Pero estos tres pasos, ¿sí?, función 3 de tribunales de cuentas, en el caso de Santa Fe, está en la Constitución. Está en la Constitución.
Y el cuarto aspecto funcional, que no todos los tribunales lo tienen, es lo que digo, bueno, una situación de coyuntura, de modernización, de lo que se habló aquí, esta ley 24.156 que trajo el modelo de control integral integrado. Hay legislaciones provinciales que han adaptado sin perder la figura de los tribunales de cuentas. Por lo tanto, han incorporado muchas de las cosas que se dijeron aquí del control interno, el control integral, el control de gestión, las auditorías internas, las sindicaturas. ¿Y qué es lo que le ha sumado a los tribunales de cuentas, como en el caso de Santa Fe? Que ya no solamente tiene que mirar lo presupuestario, lo contable, patrimonial, legal, sino que además suma lo operativo, lo de gestión. Y esto quiero poner un ejemplo para que no queden dudas, porque después, al pasar, lo dijo, cuando se terminó, por ineficiencia creo que dijo, como es el Tribunal de Cuentas de la Nación. En la vieja normativa, es decir, donde no se incorporaba esto que estamos diciendo, pasaba lo siguiente. Teníamos la plaza de Sarmiento y a algún funcionario se le ocurría hacer allí un monumento al general Sarmiento. Se llamaba licitación pública, ¿sí? Bien. El control de legalidad, bueno, se llamó licitación pública, se adjudicó la oferta más conveniente, todo legal. ¿Hasta ahí estamos? Ya tenemos el adjudicatario, se presentaban los certificados de obra, el adjudicatario presentaba las facturas, se le hacían las retenciones de ley, se le pagaba. Llegábamos al final de obra, no había reclamos, se vencía el periodo de garantía, había que devolverse las garantías al proveedor y archivo del expediente. Un día se nos ocurría pasar caminando por la plaza Sarmiento. Y no estaba el monumento. Es decir, estas cosas, y creo que iba por ahí cuando dijo de la ineficacia, es que había una pata que no estaba incorporada al control, que era la gestión. Habíamos controlado todo, como decimos, en lo legal y en lo cartular bien, pero en los hechos nada. Por eso digo que, y en el caso de Santa Fe, incorporó esta dimensión del modelo de control integrado, hizo un gran avance como herramienta para poder abordar estos aspectos que en el pasado habían estado olvidados. Por eso los tribunales de cuentas que lo han hecho también han avanzado en la línea que mencionaba después de competencias características y propias de las auditorías generales. Bien, para ir terminando. En tono con lo que se ha dicho, ¿no? La historia argentina. Cuando digo la historia argentina estoy pensando principio del siglo pasado hasta 1983. Alguien en alguna película de diversa interpretación la denominó la República Perdida. A mí viene a la mente lo siguiente, y es que muchas veces en ese periodo, o diría algunas veces, pero con mucha fuerza, los trabajadores y los estudiantes se movilizaron para pedir por la libertad de este país, para pedir por la reinserción del Estado de Derecho. Fíjense que hoy nos encontramos aquí en un ciclo de conferencias organizado por un gremio y por una universidad nacional. Es una democracia. Por el gremio APOC y por la Universidad Nacional de Buenos Aires. ¿Sí? Por eso, a pocos días de celebrar 30 años de democracia de manera ininterrumpida en nuestro país, quiero decirles a todos que debemos redoblar nuestro compromiso, máxime quienes tenemos responsabilidades en los organismos de control.
porque es la única forma de poder asegurar y asegurarnos poder celebrar muchos años más en democracia en este país. Gracias.